Bueno, bienvenidos al primer episodio de Patreon Exclusive del Resaltador de la Realidad. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz y por aquí está el Fefo y Andrés. ¿Qué está pasando con ellos? Estamos aquí esperando la estadidad, ya tú sabes. A mí me prometieron que cuando la estadidad ganara iba a haber nieve y lo que ha hecho es más calor. Así que yo no sé qué creer. Si quieres nieve, ve para Plaza Las Américas porque de ahí no va a pasar. Mi abuelo me contó que cuando era chiquito una vez trajeron, para unas navidades querían tirar nieve como en el Escambrón y trajeron un avión que iba a tirar nieve y tiró la nieve, pero por la temperatura aquí se convirtió en peñones de hielo y lo que cayeron fue como que granizo. Encima de la gente. Murieron 5 personas. Dios mío, de verdad que en este país pasan unas cosas. Mira, vamos a estar hablando en este Patreon Exclusive sobre los chiqui estadistas, que no son nada más y nada menos que la delegación congresional puertorriqueña, acá los cabilderos de la estadidad, acá el Plan Tennessee, el plan mejor estructurado en la historia de Puerto Rico. Mira, para explicar rápidamente qué diablos es eso del Plan Tennessee, ¿verdad? Que Cayito estaba hablando antes de que empezáramos a grabar, que él nunca había escuchado eso. ¿Qué es el Plan Tennessee? Mira, el Plan Tennessee, ¿verdad? Es porque el estado de Tennessee, cuando era territorio incorporado, hay que hacer la saberla que Tennessee era un territorio incorporado, Puerto Rico es un territorio no incorporado. Cuando eran territorio, ellos habían hecho todo lo que, ¿verdad?, manda dentro de la ordenanza del noroeste, la filosofía de la ordenanza del noroeste, que es el proceso que llevaron los estados, los que hoy día son estados, para convertirse en estados. No estoy hablando de los 3 estados originales, sino los que le siguieron. Pues ellos siguieron todo el plan, pero el Congreso no dio su paso. O sea, entre las cosas que había que hacer era pues organizar el territorio, llegar a una cantidad de habitantes, formar una constitución, hacer una solicitud expresa al Congreso de la estadidad. El Congreso otorga entonces ese proceso, ¿verdad? Lo que le llama la comisionada el acta de admisión, que no es otra cosa que un proyecto de ley para admitir al territorio como estado. Pero el Congreso no hizo eso con Tennessee. Entonces, cuando vieron eso que pasó, ellos dijeron, pues nosotros vamos a hacer una votación aquí en Tennessee, como si fuese ¿verdad?, la delegación congresional, y vamos a enviar a esas personas que se sienten ahí y digan, nosotros somos los congresistas del estado de Tennessee y aquí nos vamos a quedar hasta que nos hagan caso. Y así pasó, y eventualmente se convirtieron en estado de la Unión. Ese es el Plan Tennessee en resumidas cuentas. Un poco más complicado, pero en resumidas cuentas es eso. Ricardo Rosselló Pedro Rosselló González, padre de Ricardo Rosselló, que fue gobernador de Puerto Rico del 93 al 2000, propuso eso. El problema es que en ninguno de los 2 plebiscitos la estadidad tuvo una mayoría que él pudiese reclamar, que los puertorriqueños ¿verdad?, querían la estadidad. En el primer plebiscito, fue en el 93, el Estado Libre Asociado ganó. Era el Estado Libre Asociado, la estadidad o la independencia. En el 98 hizo otro plebiscito, tenía 5 columnas. Era la estadidad, la libre asociación, la independencia, el Estado Libre Asociado tal y como lo conocemos, y ninguna de las anteriores. Ganó ninguna de las anteriores, con el 50.91% de los votos. ¿Qué pasa? Luego gana Sila, obviamente ella no le interesa la estadidad. Después gana Cedo Vilá, tampoco le interesa la estadidad. Llega Fortuño y entonces hace otro embeleco de plebiscito, y en ese, por un tecnicismo estadístico, gana la estadidad. El problema es que el Partido Popular llamó a voto en blanco, y cuando tú contabilizas ese voto en blanco, pues supera, ¿verdad?, con las otras opciones la estadidad. Fue como si hubiesen boicoteado el plebiscito. No lo boicotearon porque participaron, pero emitieron un voto en blanco que se contabilizó. Cuando tú sumas el voto en blanco más la libre asociación más la independencia, superaba el número de los que querían la estadidad. Entonces el Congreso obviamente dijo, eso es un chiste, así que no nos vamos a hacer caso. Y vino Ricardo Rosselló antes de la pandemia y hace un plebiscito. Ese plebiscito sí fue boicoteado por los que apoyaron la libre asociación y la independencia, porque incluyeron en ese plebiscito el Estado Libre Asociado, que no es otra cosa que una colonia o un territorio no incorporado, que son los territorios que no se convertirán en Estado de la Unión. Por eso lo dije al principio. En los blogs de Resaltador de la Realidad pueden ¿verdad? Hay uno de ellos que se llama ¿qué es el Estado Libre Asociado? Y explico
lo que es un territorio no incorporado. Anyway, la cuestión es que pues, Ricardo Rosselló hace este plebiscito, obviamente lo boicotean, pues fue otro chiste allá en Washington, pero gana la estadidad. Se va Ricky por el revolú del verano del 19, que eso lo conocemos, pero deja una legislación que aprueba Wanda finalmente y lo ejecuta, que es un plebiscito en las elecciones donde de salir victoriosa la estadidad se iba a autoconvocar una elección especial para elegir a unos delegados que fuesen a Washington a representar a Puerto Rico para conseguir la estadidad. Y de ahí sale la famosa delegación de la estadidad, que no es otra cosa que unos cabilderos que van allí a hacer ruido para que pues, nos den la estadidad. Yo recuerdo que al principio, una vez ya electos estas personas, se formó un debate porque a ellos no les gustaba que le dijeran cabilderos. No, nosotros no somos unos cabilderos. ¿En qué se diferencian estas personas a un cabildero? Ok, no se diferencia en nada, pero un congresista en propiedad presenta legislación. Un congresista es un representante del pueblo, que eso en ese lado, pues tiene algo de definición, que casi nadie fue a votar allá a esa delegación, pero cuentan los que votan, así que técnicamente sí son representantes del pueblo de Puerto Rico. ¿Verdad? Porque hay un aval de una ley del gobierno de Puerto Rico, hubo una elección legítima y fueron allá y pues nada. El cabildero no presenta legislación. El cabildero va y se presenta como un legislador para empujar o defender. Mira, deberías legislar para esto. Y ese cabildero es pagado o por una corporación o por una entidad política o una organización sin fines de lucro, whatever, pero es pagado para que haga esa función y tiene que estar registrado en el Congreso de los Estados Unidos. En Puerto Rico pasa lo mismo en la legislación, la legislatura, debo decir, y esa persona está paga para que empuje X o Y legislación. En el caso de un legislador, no necesariamente tiene que empujar una legislación específica. Está ahí para representar su distrito o su estado o whatever, lo que represente, ¿verdad? Y presenta legislación en base a las necesidades del lugar que representa. ¿Sabes? Porque eso en la práctica no es... Estas personas son cabilderos, entonces. Son cabilderos pagadas con fondos públicos, defendiendo específicamente que ¿verdad? El proyecto de Jennifer González se apruebe. Sabemos que no tiene Porque cuando Beatriz Rosselló dice que Ricky Rosselló es su congresista favorito, eso es mentira, eso está mal. Sí, porque él no es él no juramentó como congresista de los Estados Unidos. Okay. Él juramentó como aquí en Puerto Rico para defender la estadidad en Washington. No es ni congresista ni gobernador. Es un pendejo. Ni ex gobernador, ni ex gobernador. No. O sea, no se le puede. Él renuncia al cargo, él no tiene. Por eso que me molesta cada vez que en la prensa dice el ex gobernador. Sí, por no decir otra cosa, porque ¿verdad? La realidad es que no tiene otro término para decirlo. Pero él no tiene los derechos de un ex gobernador. Entonces mandamos a este tipo que ganó por debajo de Elizabeth Torres, ¿no? Elizabeth Torres sacó la mayor cantidad de votos en las elecciones. Elizabeth Torres, para los que no sepan quién es la premisa inarticulada. Y también se llenaron la boca diciendo que Rosselló hizo historia, que fue el único electo por ¿cómo es? Writing. Pero yo pensaba que eso no era verdad. Yo pensaba que hubo alguien antes que ganó una vez, como para alcalde o algo así, ¿no? Había uno independiente. Hace tiempo, ¿no? Independiente, sí. En Cabo Rojo ganó una persona independiente en la alcaldía, Wright-In, el de Guánica, pero entonces... El de Guánica, pero al final... sí, pero sí. Exacto, pero yo pensé que antes de eso pasó una vez más. No, de Wright-In no. Solamente sí, hubo un alcalde independiente en Cabo Rojo, pero Wright-In técnicamente habría sido el de Guánica, pero no lo certificaron. Entonces a Ricardo sí lo certifican, pese a que no cumplía con los requisitos de la legislación, porque él no vive en Puerto Rico. Yo creo que hubo un año que Jesucristo ganó como 700 votos rating, no me acuerdo cuándo fue, pero... Es posible, porque hasta Mickey Mouse ha ganado votos rating, así que... No, cuando el gorila aquel que mataron en el zoológico, Harambe ha ganado como 7,000 votos. El Gánster también ha ganado votos rating, Tony Sánchez el Gánster, o sea, un montón de personalidades. Pero entonces lo particular de esto es que este individuo, que es la persona menos indicada para representar la estadidad, o sea, una estadista que se respete,
no mandaría a Ricardo Rosselló a Washington porque el tipo es un hazmerreír en Washington, porque el tipo tuvo que renunciar porque aquí protestaron para que renunciara por, entre otras cosas, a las pocas vergüenzas del chat y los actos de corrupción. Sí, pero igual lo irónico es que de todo ello, el único que tiene contacto ahí que realmente pueda hacer algo es Ricardo Rosselló, porque más ninguno tiene contacto allí. La misma Elizabeth Torres lo dijo y creo que Mayita también lo dijo en algún momento, o Melinda, no me acuerdo, pero que ellos no, ellos van allí a... Melinda tiene que tener contacto porque recuerda que el papá, que Romero Barceló, fue comisionado residente por 8 años y fue gobernador por 8 años y antes de eso fue alcalde de San Juan por 8 años. Mató por ellos, así que sí, exacto. Que tener, pero... sí, exacto. Tiene que tener contacto allá. De hecho, Romero Barceló fue a Washington a cabildear en contra de Oscar López por su liberación, diciendo que Oscar López estuvo involucrado con el ataque terrorista del 9/11. Sí, me acuerdo de eso. Pero, o sea, pero Ricky puede tener todos los contactos del mundo, pero que como una persona que fue expulsada de su puesto de gobernador por el pueblo puede ir allí a decir que está representando la voluntad del pueblo. El tipo realmente le hacen parte, ese sí que hacen falta un par de jugadores en la cabeza porque, o sea, el mismo país lo dijo en un momento. Estamos hablando de una persona que no, o sea, fue un hazmerreír a nivel mundial. O sea, sí. La noticia de la renuncia de Ricardo Rosselló recorrió el mundo. O sea, la entrevista de Fox, que él sudó la gota gorda, eso fue vergonzoso. Y que él tiene el aval del PNP, porque había muchas razones para desacreditarlo, como esa cosa de la residencia, de cuando lo eligieron, que no, y hasta el tribunal. Yo creo que dijo básicamente como que técnicamente sí, como que eso lo descualificaba, pero no me acuerdo qué fue lo que dijeron como para justificarlo, pero fue casi como que estaban buscando la manera de permitirle participar. Recuerda que el tribunal... aunque podían quitarlo. El PNP quiso que él estuviera allí. O sea, que el PNP no quiere yo pienso que ese es el ejemplo más claro de que el PNP no quiere la estadidad. Justo lo que habías dicho en el episodio. Mejor no lo pudiste haber dicho. Y añádele a eso a la premisa, que está loca para el carajo. Sorry, pero en mi opinión es inteligente. Yo creo que es la única allí que de verdad quiere la estadidad, honestamente. Yo te digo, sinceramente, yo creo que hay muchos puertorriqueños, incluyendo a la premisa inarticulada, que le hacen falta un par de jugadores en la cabeza, definitivamente también. Y ella, como un montón de puertorriqueños, genuinamente creen que Puerto Rico debería convertirse en el Estado 51 de los Estados Unidos. Y esa gente, pues hay que respetarla. Yo sé que hay muchos estadistas respetables en este país que critican mucho al Partido Nuevo Progresista, incluyéndola a ella, aunque sabemos que ella pues tiene ¿cómo decirlo? Unos intereses ocultos en esa elección, porque sabemos que, y ella no lo ha desmentido, pero también puede ser lo que dice Andrés, que lo dijo en el chat, de lo que voy a decir ahora. Ella nunca ha desmentido que ha utilizado ese puesto para acercarse al gobernador en relación al indulto a su novio. Pero es que no tiene que hacerlo porque lo dijo el mismo Pierluisi, lo dijo en una conferencia de prensa. ¿Sabes qué más? Sí, exacto. Pero también recuerda que como ella le tiró el PNP, no ese, porque recuerda que los PNP se tiran entre ellos, pero cuando los atacan, ellos son los más unidos. Vamos a hablar claro, esa es la estrategia del PNP. Díselo el pana. El mandibulín. Mira, mandibulín, ¿a dónde voy? Digo, aunque actually sí creo que vi hoy en una entrevista que ella dijo que sí, que ella pidió el indulto, y Pierluisi también dijo que él todavía no ha decidido qué hacer con eso. O sea sí, que esa fue lo que yo vi. Es extraño que lo quieran criticar por ese lado, porque ¿cómo van a decir que ella está mal haciéndolo y por otro lado están considerando concederle el indulto anyway? Exacto. Sí, aparte, vamos a hablar claro, tú en esa posición y tienes al gobernador de frente y tienes esa situación, tú vas a aprovechar la situación, vamos a hablar claro. O sea, que si es ético o no, eso lo podemos discutir, claro que sí. Pero, pues, anyway, no es ético. Político no es ético, yo sé que no es ético. No, y no fue con Pierluisi, ella lo solicitó con Wanda Vázquez, que fue la que empezó el proceso. Y después pasó a Pierluisi. Wanda Vázquez no quiso bregar con la situación y se le dio el pescado a Pierluisi. Bueno, pero fíjate, yo creo que ella no dijo que yo no creo que ella dijo que se reunió con él, solamente que estaba como que pidiendo el indulto. Yo no, sí, pero Wanda Vázquez quería poner al esposo en el Supremo. ¿Sabes? ¿Qué más antiético que eso? ¿Entiendes? Sí, no, recordemos que los PNP lo menos que tienen es ética. Eligen a Ricardo Rosselló, que era la persona menos indicada para defender la estadidad por todas las razones que hemos hablado.
Ponen a esta señora que hace unos videos cuestionables, ¿verdad? Sabemos que es muy inteligente, pero la forma en que ella se expresa en esos videos, a veces uno tiene que cuestionar su inteligencia porque ella trata, en sus videos, minimiza a los demás, los trata de loco, los trata de ridículo, y no se está dando cuenta que, pues, la forma en que lo está haciendo, pues, le resta credibilidad, aunque tiene una cantidad de seguidores bastante grande, porque o sea, con eso pudo ganar el puesto que tiene hoy día. Eligen a Mayita, que fue una alcaldesa que perdió, ¿verdad?, las elecciones, entonces pues es como que el premio de consolación. Ponen a Melinda Romero, que Melinda Romero, hija de un asesino, no tiene estudio, ella creo que lo que tiene es 4º año, y ha sido una buscona en la política. Ella toda la vida ha vivido de la política, más allá de su padre. Ella, como en su vida adulta, pues ha vivido de la política, de puestos creados y como este. Y creo que el otro que tenemos es al sobrino de Luis Fortuño. Ese nene. ¿Tú tienes la foto? Me cogiste ahí. Ese es el Yo creo mismo. que ese es el que quiere la estadidad realmente, porque él no sabe lo que está pasando. Él está ahí como que, ese fue que Marcano le preguntó que cuántas franjas tenía la bandera de Estados Unidos, no supe contestar. Son 13, papi, por las 13 colonias. Y tiene 50 estrellas por los 50 estados. ¿Y cuáles son las últimas 2 estrofas del himno de Estados Unidos? Sí, eso todos los independentistas lo saben. Y él no sabía nada. Y creo que también le preguntó algo de los presidentes de los Estados Unidos. No me acuerdo qué era. La cuestión es que Marcano vino y contestó todas las preguntas y le dije, bueno, yo me voy para Washington entonces, porque yo me sé las constituciones, este nene, ¿no? Se lo tripió en la cara como siempre hace, pero bueno, esos son los delegados de la estadidad. Y eso fue antes de las elecciones. Y la gente votó por él y lo puso ahí como quiera, ¿entiendes? Por el apellido, vamos a ver, claro, por el apellido, porque es el sobrino de Luis Fortuño. Pues es el sobrino de Fortuño, vamos a ponerlo. Melinda Romero, claro, la hija del caballo. La premisa de esta escuela, esa es la casa de los videitos que se pasa criticando a Lúgaro. Vamos a ponerla también. Ricardo Rosselló, claro que sí, Ricardo Rosselló, ese es el papi. Son, y Mayita, obviamente. Esta gente, yo creo que hay estadistas más respetables en Puerto Rico. La misma, ¿cómo que se llama la señora esta que siempre hablamos? ¿Cuál? La vieja que ya también está chiflada. Pero Miriam Ramírez. Doña Miriam, Orlando Palga, la misma Gigi Fernández hasta cierto punto. Yo creo que es más respetable que oye, estos son unos payasos. Esta gente pero Gigi Fernández iría a representar la estadidad por otro estado, no por Puerto Rico. Eso es lo que ya... No le digas eso. La estadidad no le digas eso, que son y cierra Twitter otra vez. Pero a donde voy, yo creo que hasta la Gigi, que sabemos que no es más respetable que esta Coño, yo he escuchado conferencias de prensa, que ella le habla a un público, no sé, reuniones, y se expresa muy bien y sobre la estadidad y realmente tiene claro lo que representa la estadidad. Pero estos payasos no tienen ni idea de lo que están haciendo, en mi opinión, no sé ustedes. O sea, 3 de los 5 cabilderos están allí por herencia. Básicamente. Sí. Sobrino de Fortuño, la hija de Romero y ¿quién más? Y el hijo de Ricardo Rosselló. El mismo Pedro Rosselló es un tipo más respetable que el hijo. Dentro de esto de lo que es la estadidad. En otras cosas, obviamente, pues lo cuestionamos, pero... Sí, si una vez él estaba jugando tenis en una cancha al lado mío y me pasó una bola que se me había ido. Ok. Ay, qué mira, a donde vamos con esto, ¿verdad? Estas personas no tienen respeto ni de los mismos estadistas. Fueron electos por... O sea, hay que hablar claro. No porque tú seas PNP significa que eres estadista, pues yo conozco muchos PNP que no quieren que Puerto Rico sea estado. Por eso es que esta elección especial no fue a participar básicamente nadie. No era ni siquiera la mitad de la gente que fue a votar en las elecciones generales. Y si creen realmente en la estadidad, yo creo que este es un método ¿verdad? Porque el plan Tennessee está aprobado. Una vez solamente se hizo, pero está aprobado de que funciona. La diferencia es que, vuelvo y repito, aquello era un territorio incorporado. Puerto Rico es un territorio no incorporado. O sea, no tenemos la promesa. En Tennessee en el siglo XIX. Sí. Un par de cosas han cambiado, estamos en el siglo XXI. Muchísimas cosas han cambiado y una de ellas es precisamente cuando, ¿verdad? Voy a hablar rápidamente de lo que es un territorio incorporado para que la gente tenga claro de lo que estoy hablando.
cuando Estados Unidos se funda como país, como lo conocemos ahora, en 1789, ya ellos tenían una legislación en lo que era la Confederación de Estados. Antes, no estoy hablando de la Confederación Sureña, estamos hablando de la Confederación que precedió a la Federación de Estados que conocemos hoy día. En 1789, ya en 1787 había una ley que se llamaba Ley de la Ordenanza del Noroeste, que establecía cómo organizar los estados que se iban a unir a la Confederación. Eventualmente eso pasó a la Federación y se utilizó la misma lógica. Eso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo definió como los territorios incorporados. Son los territorios que van a tener la promesa de que en algún momento de la historia se convertirán en Estado de la Unión. El último territorio incorporado que se convirtió en Estado de la Unión fue Hawái. Y Hawái se incorporó a los Estados Unidos en 1898, el mismo año en que Puerto Rico pasa de la soberanía española a la soberanía de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? La diferencia entre Hawái y Puerto Rico es que para Hawái se hizo una legislación siguiendo los protocolos de la Ordenanza del Noroeste versus a Puerto Rico, que nos dieron la ley Foraker. Y la ley Foraker rompió todo lo que hablaba la Ordenanza del Noroeste, empezando porque nos dieron la ciudadanía de Puerto Rico, se dio la tarifa Dingley, que es una tarifa que no se da a los territorios incorporados porque eso está en contra de la Constitución. Esa tarifa eventualmente la eliminaron. No hubo promesa de estadidad y bueno, otras cosas más que ahora mismo no recuerdo, pero básicamente eso fue lo que creó el territorio no incorporado. Eso fue en 1900. Tardaron 2 años para hacer esa ley. ¿Puedo comentar algo ahí? Yo no sé, ¿tú has escuchado alguna vez La Voz del Centro? Un podcast, es como un programa de radio que después lo suben como podcast. Es de historia. ¿Sabes cuál es La Voz del Centro? No lo escuchamos, pero sí sé pues cuál. Nada, porque yo estaba escuchando, porque esto no es un tema que yo conozco súper bien de la historia, pues yo no entro mucho en esto, pero estaban hablando que cuando Estados Unidos invadió a Puerto Rico, hubo un debate bien grande sobre cómo iban a llamarnos, cómo nos iban a considerar, porque pues no querían dar la impresión de que éramos un estado o de que íbamos a ser un estado, tampoco querían dar la impresión de que éramos independientes y no tenían un lenguaje en aquel momento para llamarnos. Y de ahí es que nace lo de pueblo, el pueblo de Puerto Rico. Fue la manera que se empezaron a referir a nosotros. Y de ahí es que viene que al día de hoy nosotros nos referimos a nosotros como el pueblo de Puerto Rico. Eso viene de ese primer intento de nombrar ese como in-between, de que somos de Estados Unidos, pero no somos Estado. Sí, de People of Puerto Rico, porque era como ellos decían, Puerto Rico, no Puerto Rico. Eso se cree en la ley Foraker, de hecho. O sea, para referirse ¿verdad? En la cuestión jurídica, pues para referirse a Puerto Rico, pues en esa ley se estableció que a los puertorriqueños, o sea, a Puerto Rico como identidad política, se le iba a conocer como The People of Puerto Rico. ¿Qué pasa? Eso se tardaron 2 años para esta legislación, que era la ley Foraker, y entonces ahí es que se dan los casos insulares. Cuando alguien de Puerto Rico intenta, esto es 1901, intenta viajar de San Juan hacia Nueva York y no lo deja entrar porque viene de Puerto Rico. Pero entonces ella le dice, no, pero es que Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos porque hay bandera americana. No, pero que usted no tiene pasaporte americano, usted no puede pasar para acá. Entonces eso va al tribunal y ellos definen entonces que Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos, pero no es parte de los Estados Unidos. Y se inventan entonces el término para diferenciar a los territorios que van a ser Estado a los territorios que no lo van a hacer como el territorio no incorporado. O sea, Puerto Rico es el precedente a esta terminología de territorios no incorporados, que no es otra cosa que una colonia. Pero entonces, así se refiere entonces para Puerto Rico, en aquel entonces Filipinas, Guam y las Vírgenes, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte, que son los actuales territorios no incorporados. Ninguno de ellos tiene la promesa de la estadidad, ninguno de ellos se va a convertir en Estado. De hecho, American Samoa, la gente que vive allí no tiene ciudadanía americana. Los puertorriqueños porque hubo una legislación igual que en Islas Vírgenes. En el caso de Guam porque fue por mucho tiempo una base militar. Ahora es civil, pero en el caso de American Samoa, ellos no tienen la ciudadanía americana. Pero si no me equivoco, fueron ellos que escogieron no tenerla. Yo siento que yo leí eso en algún lugar, que ellos escogieron no tener la ciudadanía, que ellos querían mantener su ciudadanía. Maybe estoy equivocado, pero yo pues no me queda claro y por no disparate, pues no puede ser. no estoy claro, pero sí, ellos ahora mismo no tienen ciudadanía.
el caso de Washington, D.C. ¿Ustedes creen que Washington D.C. es un territorio incorporado. Ellos sí tienen la promesa. Ellos sí tienen la promesa de la estadía. Con ellos, entiendo, porque creo que lo que pasó con D.C. era que como ahí va a estar el gobierno como tal, la capital, creo que esto me estoy recordando de high school, de la clase de historia de Estados Unidos de high school, que como ellos iban a ser el gobierno, no querían que estuviera en un estado, porque entonces sentían que ese estado iba a tener preferencia sobre los otros. Claro. Así que creo que hubo como una negociación para que estuviera como que en Virginia en vez de en New York o lo que sea, pero al final terminó siendo como una cosa aparte. Para coger un territorio de Maryland y de Virginia para crear esta ciudad. Esta ciudad iba a albergar solamente esta es una ciudad creada por la Constitución, de hecho. Entonces, esta ciudad pues no iba a haber civiles, simplemente iba a albergar el gobierno federal, pero en un momento dado empezaron a llegar civiles y se empezaron a quedar en esta ciudad a la medida que fue creciendo Estados Unidos también, y pues se ha convertido en y es un territorio, en definición, territorio incorporado. Y se han hecho enmiendas a la Constitución para que, por ejemplo, ese territorio incorporado, que los territorios incorporados, al igual que los no incorporados, no votan por el presidente. Pero entonces, en el caso de Washington, sí. Es más probable que Washington se convierta en Estado 51 que el mismo Puerto Rico, porque es un territorio incorporado y está definido así. Pasa es que, obviamente, habiendo republicanos acá, no van a querer porque sería un Estado demócrata. Entonces... Digo, la diferencia es que todo el mundo en D.C. se considera americano. También. Por eso es que llega la ley FORA, que cuando llegan a Puerto Rico, a diferencia de los otros territorios, eran territorios que estaban básicamente despoblados, o si tenían población, eran de indígenas o mexicanos, en el caso de California o todos otros territorios que se robaron a México. Pues entonces, el requisito de población era para superar a los nativos de esos territorios y eventualmente convertirlos en Estado de la Unión. Cuando llegan a Puerto Rico tienen 1 millón de puertorriqueños. Y 1 millón de puertorriqueños dicen, ya lo que hacemos con todos esos negros, hispanos, católicos, barbáricos, según y esto no lo digo yo, ustedes busquen los récords del Congreso, que eso está en los récords del Congreso para cuando discutieron la ley FORA, que esas eran las discusiones que estaban allí. Entonces, si no me equivoco, eso también fue parte de como que de la intención de empezaron a venir como muchas misiones de iglesias protestantes americanas a Puerto Rico porque ahí también hay un discrimen bien grande contra los católicos. Sí, creo que JFK fue como el único presidente católico. Es el único presidente católico hasta el momento. Y está bien muerto. Sí, o sea, sí, ellos intentaron, de hecho, ahí fue cuando entonces en Puerto Rico se empezó en las escuelas a enseñar inglés, se cambió el nombre a Puerto Rico, se cambió el escudo de armas que siempre Puerto Rico tuvo, que es el que actualmente tenemos, el del Cordero. Bueno, fueron un montón de cosas que hicieron, pero que fallaron, casamente, obviamente, porque ya había una identidad nacional, pero eso es otro debate. El punto es que somos un territorio no incorporado, o sea que no tenemos la promesa de la estadidad, a diferencia de Tennessee, que sí la tenía. Y esto el Tribunal Supremo lo ha reiterado en el caso de Balzac vs. People of Puerto Rico, eso fue en los años 20, y en el caso más reciente, el de Sánchez Vázquez, era Sánchez Valle, que volvió a ratificar que Puerto Rico es un territorio no incorporado, y con la ley promesa volvieron a sí, Puerto Rico es un territorio no incorporado, o sea, punto. Aquí en el Congreso hacemos lo que queramos con ese territorio porque la cláusula territorial nos da ese permiso y ellos no tienen ningún promesa de esta edad, pese a que son ciudadanos de los Estados Unidos. Ok, ¿qué pasa? Esta gente va allá y lo que se ha creado es todo un chisme. Lo que estábamos hablando de la premisa inarticulada con el tema de el indulto a... Sí, pero esa fue la excusa como que para desacreditarla y querer votarla. Porque realmente lo que pasó fue que la que mayor votos tuvo fue la que se desviró. Exacto. Y empezó a despotricar diciendo de que si ustedes pensaban que esta delegación iba a traer la estadidad al otro día, se equivocaron, porque eso no es así. Eso es una ilusión que han creado ellos mismos. La estadidad no va a llegar, sus hijos y nuestros hijos no van a ver la estadidad. Se puso a decir eso en un canal religioso, en un programa de radio religioso. Y ahí fue que explotó la bomba. Y el punto más, yo pienso que el punto más fuerte de todo, lo que ella dijo, porque hay muchas cosas que son acusaciones que le creo,
pero son acusaciones que está diciendo y ya, porque no tenía evidencia de las cosas que hace Pierluisi, de las comisiones, de dónde se está yendo el dinero y todo eso. Pero algo que ella dijo que yo pensé que es como que lo más fuerte, porque es solo un punto básicamente de lógica, tú no necesitas evidencia para eso, es que ella está diciendo que los plebiscitos se han llevado por partidos políticos. Como que el plebiscito de la estadidad es un plebiscito, todos los plebiscitos, o algunos por lo menos, se han llevado en años de elecciones y se han empujado por el partido PNP, por el gobierno PNP. Y que Exacto. nada más eso los corta por las patas de la partida. Y eso yo no lo había pensado de esa manera antes, pero en verdad, ella le está diciendo que es obvio y es verdad, es obvio. Pero yo el primer plebiscito que se dio en Puerto Rico fue en el 67, que fue el que empujó que se creara el Partido Nuevo Progresista, y de hecho en ese plebiscito la estadidad está identificada con una palma, por eso que entonces eventualmente Ferrer y Romero Barceló pues utilizan la palma como el logo de su partido. Pero entonces está impulsado por los partidos políticos. En ese entonces, el Partido Independiente Puertorriqueño, que no sé, ahora no me acuerdo si participaron o no estoy claro. El Partido Popular Democrático defendiendo el Estado Libre Asociado, y como el Partido Republicano no quiso participar, Ferré con un grupo de los republicanos participan en lo que eventualmente se convierte en entonces el Partido No Progresista. Luego de eso, del 67, pasamos hasta 1993, cuando Rosselló es gobernador, y hace ese primer plebiscito, sería el segundo en la historia, el primero de su administración. Luego viene el otro plebiscito, el 98, bajo la administración Rosselló. Después del 2012, bajo la administración de Luis Fortuño. Después del 2017, bajo Ricardo Rosselló. Y después del 2020, bajo Wanda Vázquez. Todos impulsados por el partido político y todos, y sobre todo los últimos, diseñados para que la estadidad ganara, sí o sí, para ir a Washington a decir, mira, los puertorriqueños queremos la estadidad, pero todavía no tiene una manera absoluta. Y de hecho aquí todavía hay un debate de qué rayos es la estadidad y qué es lo que queremos. Aquí los puertorriqueños no saben lo que quieren, vamos a ver, claro. Ahora, hay una cosa que es como yo pienso que es algo bien interesante que tiene que ver con lo de los territorios no incorporados, que ahora mismo está en los tribunales, creo que son los federales, yo no me sé toda esa cosa de los tribunales, pero es una cosa que yo he trabajado unos diseños sobre, whatever, eso es otra historia, no tiene que ver, pero el punto es que está el caso de Baello en Estados Unidos. Hay un montón de programas federales, creo que son más de 80 programas federales, que Puerto Rico o no recibe o recibe una cantidad reducida de lo que es. Y hay veces que ellos pasan como unas leyes que son como por un periodo de tiempo donde de repente eso cambia y ganas lo mismo por un periodo de tiempo, pero después vuelves a no recibirlo. Los derechos a esos programas federales son derechos que están atados a la ciudadanía americana. No tiene que ver con el estatus del territorio. O sea, se supone que solamente eso está garantizado por la Constitución americana. Entonces, Puerto Rico no los recibe, Guam no los recibe, creo que las Islas Vírgenes no los reciben, pero los Northern Mariana Islands sí. Los Northern Mariana Islands reciben por lo menos el SSI, no sé si los reciben todos, pero por lo menos el SSI los reciben completo, que son uno de los programas federales que nosotros no recibimos. Entonces, como aquí el SSI es como, pues lo más que tú puedes recibir es como $72, en Estados Unidos es como $764 al mes. Que eso es para los incapacitados, para las personas mayores de 65 años y para las personas ciegas. Okay. Entonces, este caso que se ha llevado, hay otro caso más que se está llevando también, pero primero va el de Baello. Uno de los argumentos que han dicho, porque esto pasó, creo que hasta el First Circuit en Boston dijeron que sí, pero esto ha seguido en apelaciones porque Estados Unidos no nos quiere dar estos programas, no nos quiere dar estos derechos. Y ya como que los mismos tribunales han dicho que sí, pero ahora está como en la Corte Suprema. Básicamente uno de los argumentos que ellos dijeron en un punto para no darnos ese beneficio es que ellos dijeron que como las Northern Mariana Islands entraron voluntariamente a Estados Unidos y ellos negociaron esos términos, mientras que nosotros no. O sea que en ese argumento ellos están diciendo que nosotros no entramos voluntariamente a hacer un territorio de Estados Unidos, lo que significa que ellos están diciendo primero que nos invadieron, obviamente. Pero eso es embuste. Y segundo, que el ELA no fue una cosa que nosotros negociamos voluntariamente, sino que fue eso algo sí es verdad. Eso es verdad. ¿Entiendes? Como que ellos están básicamente diciendo todo eso con ese argumento. Ahora, esto todavía está en apelaciones, porque legalmente nos toca, pero ellos no nos quieren dar esos beneficios. También les sale más caro, pero también Claro.
estos son cosas que nosotros, con los impuestos que nosotros pagamos, se pagan estas cosas, ¿entiendes? Sí, sí. Esto no tiene que ver con los impuestos que nosotros no le pagamos a Estados Unidos, pero ellos Sí, no nos los quieren dar. Eso no tendría nada que ver con la estadidad, con la ¿verdad? Inclusive porque en la independencia esos beneficios todavía siguen siendo nosotros porque nosotros pagamos por ellos. Sobre todo lo del seguro social. Los estadistas han querido llevar eso como que esto tiene, como que para recibir esos derechos iguales tenemos que ser Estado, pero eso no es verdad. Pero el punto es, whatever, eso es aparte. El punto es que yo veo eso como una de estas cosas donde, que esto está pasando ahora mismo, mientras estos 5 cabilderos están allí supuestamente luchando por la estadidad con una persona enfrente del Capitolio con una pancarta, que ellos dijeron que están enfrente del Capitolio con una pancarta por 51 minutos, todos los días por 51 días. Dime tú qué commitment es eso. Menos de una hora al día por menos de 2 meses. Mira, Callito, tú sabes que cuando... Y mientras ellos están haciendo eso, Estados Unidos no nos quiere dar a nosotros beneficios que nos merecemos solamente por ser ciudadanos americanos. O sea, que esto es cuestión de derechos humanos. Yo diría yo, estos son derechos humanos y Estados Unidos no nos los quiere dar. Y ellos quieren ser parte de eso y piensan que nos van a traer algo. Es un chiste. Sí, esto es un chiste. Pero mira, con lo de las Islas Marianas del Norte, ¿verdad? Las Islas Marianas del Norte no entraron voluntariamente como ellos lo quieren hacer ver. Esto fue tras la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se hizo de un fideicomiso de un montón de territorios que se iban a comprometer a descolonizar. Algunos de ellos pasaron a ser un tratado de libre asociación, que entre ellos está la Micronesia, por ejemplo, uno de esos ejemplos. Y las Marianas del Norte fue que pasaron de ser se convirtieron en un territorio no incorporado, pero fue que una transferencia, no fue que fue una invasión como pasó en Puerto Rico, pero fue una transferencia de un poder a otro. Y pues simplemente ellos le dieron una especie de lo que nosotros tenemos acá como el Estado Libre Asociado, pues lo dieron a ellos, con muchos mejores beneficios, obviamente, y muchas mejores cosas que lo que nosotros tenemos acá, con lo que supuestamente acordamos en el 52, pero no fue que fue voluntariamente, porque fue que pasaron de un lado para otro. Y pues sí, en la legislación que se hizo para crear, porque la ley orgánica al igual que la de Puerto Rico, porque para los que no sepan, la Constitución de Puerto Rico es una ley orgánica que se firmó en el Congreso de los Estados Unidos. Lo que pasa es que no hicieron la ilusión de que nosotros hicimos una constitución. Pues pasa lo mismo con las Marianas del Norte. Pero bueno, volviendo a Puerto Rico y con lo que está diciendo Andrés y ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los cabilderos de la estadidad, que eso es lo que son, cabilderos de la estadidad. Se ha formado todo este lío y Elizabeth Torres está pidiendo que esto se derrogue porque esto no tiene razón de ser, esto es un chiste, esto lo que estaban buscando son relaciones públicas, aquí todo el mundo jala por su lado. Eso lo veíamos venir, eso sabíamos que eran puestos políticos creados. O sea, si los estadistas realmente quieren que la estadidad llegue a Puerto Rico, pues mira que el partido lo financie, porque todos los que no creemos en la estadidad tenemos que pagar por ello. Porque aquí realmente ese plebiscito, y en Washington lo dijeron, ese plebiscito, primero que en Washington no hay ambiente para que se cree la estadidad. Ya en la mente de los congresistas, la ley promesa resolvió el problema de Puerto Rico. No hay que seguir jodiendo con Puerto Rico. Ya Puerto Rico no hay un interés económico en Puerto Rico, no hay un interés militar en Puerto Rico. Ya los nacionalistas no existen, los macheteros básicamente tampoco, así que no son un dolor de cabeza para ellos en cuanto a la violencia se refiere. Yo no creo, en Washington tienen problemas más importantes, sin menospreciar, ¿verdad?, a nuestros problemas, pero en la mentalidad de ellos dicen ya. Bueno, yo recuerdo, perdón. Yo recuerdo en las promesas de campaña de Biden que él llegó a hablar varias veces que iba a analizar las propuestas de estadidad para admitir a Puerto Rico. Pero ¿se acuerdan de eso? Sí. Biden llegó a ser vocal en campaña con los puertorriqueños y otros senadores también. Biden, Obama, Bush, ¿Y qué pasó con el proyecto de Nidia Velázquez y quién era el otro? Era AOC, quién era el de... Ellos estaban teniendo un proyecto de como que estatus para Puerto Rico, ¿no? Sí, eso también se cayó porque no hay interés en Washington. Ah, ¿se cayó? Eso no llegó a nada. Eso no llegó al pleno. No me enteré. Yo pensé que eso todavía estaba ahí como... No, eso yo creo que no salió ni del comité. Porque en Washington no existe ambiente porque ya cuando firmaron ley promesa, ellos entendieron que ya el problema de Puerto Rico se resolvió
Oye, ellos no tienen que bregar más con ese asunto. Nosotros somos un captive market para ellos. Había en el blog de War Against All Puerto Ricans. Él tiene como un blog y había un artículo que él sacó el cálculo básicamente de lo que nosotros le pagamos en impuestos a ellos y básicamente lo que ganan las empresas de Estados Unidos de nosotros, porque todo se lo compramos a ellos. Claro. Todo viene de Estados Unidos para acá. Hasta si viene de otro país, pasa por Estados Unidos antes de llegar a casa. Todo vaya. Las leyes de cabotaje es lo que hace que pase. Esas compañías se están haciendo ricas de nosotros y esas compañías pagan impuestos allá o donde sea. Y él sacó el cálculo y nosotros, creo que como en un año o algo así, Estados Unidos saca más de nosotros de lo que nosotros debemos de deuda. Como que más. O sea que Estados Unidos, nosotros tenemos que pagar una deuda y Estados Unidos se está haciendo más rico de eso de nosotros. Eso es absurdo. Para eso son las colonias. Y pides algún Amazon Prime y te llega a 4, 5, 6, 7 días después. Y ellos lo tienen al otro día. Y algunos vendedores de Amazon te dicen, para Puerto Rico no vendemos, porque Puerto Rico está fuera de Estados Unidos, no es de Estados Unidos. Sí. ¿Tú sabes cuántas veces yo he peleado con un montón de vendedores de Amazon y de eBay? ¿De qué tú hablas si Puerto Rico usa el sistema, ¿cómo que se llama? El correo federal. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Verdad? Oye, quería hacer hincapié en algo que no hemos tocado de los cabilderos de la estadidad. Aquí, toda la semana, con todo este bochinche, o como diría la premisa, todo este embeleco, no nos sale de gratis. Nosotros pagamos impuestos para que estos payasos vayan para allá. O sea, le estamos pagando un sueldazo. Creo que es de 90,000 a 120,000. Que Melinda Romero dijo que eso no le da, que deberían subirle el sueldo. Pero que este chiste no sale gratis, eso es lo triste, eso es lo que encabrona, ¿sabes? Nos dan entretenimiento semanal, eso sí, pero no vale 90,000 pesos. No, muchacho. O sea, más barato sale una suscripción de Prime Video, de Netflix o de Disney Plus que esto. Más las elecciones especiales, todo eso cuesta chavos. Y es un chiste de mal gusto, es el problema, porque esta gente no respeta ni a los mismos estadistas, ya los estadistas están cansados de estos embelecos. Por eso fue que cuando la primera delegación que fue nombrada en vez de electa, que fue la delegación de Ricardo Rosselló, que estaba el pelotero, ¿cómo que se llama? Iván Rodríguez, el mismo, hasta él renunció, porque ¿qué es esto? Esto es un disparate. O sea, lamentablemente los estadistas, yo no sé, realmente no sé si se hacen respetar o si realmente esto es un chiste para ellos o esto es simplemente para seguir ganando elecciones. Es lo que yo les había dicho, mira, el puertorriqueño, hasta los estadistas, los PNP, realmente no tienen un interés genuino en ser Estado. Ellos lo que... Son pocos realmente. El status quo les gusta, aquí el estatus colonial les gusta a los PNP, que eran cuando hicieron ilegal lo de las peleas de gallos, los galleros, PNP, salían a la calle como que no, pero esa ley no nos puede aplicar a nosotros. Cabrón, tú quieres ser Estado, pero no quieres que ciertas leyes te apliquen a ti nada más. O sea, sí. Es que también muchos puertorriqueños. Nadie te va a decir que es puertorriqueño, nadie te va a decir que es americano. Exacto, muchos puertorriqueños no entienden lo que es la estadidad misma. Y el mismo Pierluisi, hablando de eso, Andrés, antes le estaba diciendo, no, porque los ciudadanos americanos en Puerto Rico, porque tú dices que eres puertorriqueño, porque esa es tu nacionalidad, por más que tú quieras tratar de decir lo contrario. En el subconsciente tú sabes que tú eres puertorriqueño. Por eso es que los estadistas ahora están diciendo los ciudadanos americanos en Puerto Rico, en vez de decir los puertorriqueños. Entonces, el mismo Pierluisi se enredó y dijo, no, porque los ciudadanos americanos en Puerto Rico, porque saben que por más que sea, siguen siendo puertorriqueños, les emociona la bandera puertorriqueña, les emociona el himno, que salen de los nacionalistas, salen de los independentistas, pero bueno, es otro tema. Les emociona cuando ayer mismo, ¿verdad? Que fue Miss Universo, ganó creo que Miss Loíza y el gobernador puso, te felicitamos, fulanita, no sé cómo se llama la chica, sabemos que va a ser una representación digna para Puerto Rico. Mira, la realidad es que, aunque eso es algo privado, eso no tiene nada que ver ¿verdad? con el gobierno, pero tú crees que Estados Unidos, si nos acepta como Estado, va a decir, mira, esa delegación que tú tienes en Miss Universe, tienes que sacarla. Claro que lo va a pedir, igual que lo olímpico. O sea, no hace sentido que un Estado, porque el problema es que si Puerto Rico le permitimos que tenga su delegación olímpica y su delegación en Miss Universe, en Miss Mundo y en todas las delegaciones idas ahí por haber, pues Iowa va a querer lo mismo, Texas va a querer lo mismo, Hawaii va a querer lo mismo, entonces... Che, como le dicen, aquí los estadistas, bueno,
los PNP, piensan que lo que va a haber es una estadidad criolla. Que vamos a poder tener nuestra cultura, vamos a poder tener nuestra delegación olímpica, ¿sabes? Lo único que va a cambiar es que somos estados, más nada va a cambiar. ¿Sabes? No, eso no es odian a los socialistas, a los socialistas, pero lo más que quieren son los beneficios federales, que básicamente es socialismo. Que vienen del socialismo, exacto. Sí, porque ellos te pintan, no, porque con la estadidad vienen los beneficios federales y bla, bla, pero se les olvida decir que para que esos beneficios federales vengan, tienen que venir con impuestos, porque no te lo van a dar gratis. Es como que tienes que pagar impuestos federales para que te den esos beneficios. Porque eso es básicamente. Hubo yo no sé si esto fue el GAO o si fue otro estudio, pero como en los 2000, en el Congreso se hizo como un estudio sobre la viabilidad de la estadidad para Puerto Rico. Que una de las cosas yo creo que fue que, me recuerdo que en el GAO, creo que fue en el GAO, yo no sé cómo es que se le llama, que económicamente nos iba a destruir la estadidad. Eso lo vienen diciendo desde los 90, cuando se empezaron el proyecto John, ¿era el proyecto John? En los 90, cuando se empezó a hablar se hizo estudios de la ley de asociación, de la estadidad y la independencia, y la conclusión es que era mejor dejarnos como estábamos. Pero la cosa es que hubo otra cosa que salió de ese estudio, que yo creo que es como que bastante importante, nadie lo dice, pero el Congreso básicamente dijo que a menos de que el primer idioma en Puerto Rico sea el inglés, nunca vamos a ser Estado. Sí, eso lo dijeron. O sea, que por más que ellos vayan allí a cabildear, por más que los dejen entrar y hablar con senadores, con whatever, con congresistas, lo que sea, nosotros hablamos español. Nosotros somos aquí piensa mucho en lo de que de la representación, porque si somos demócratas o republicanos, ¿verdad? Pero yo estudié en Estados Unidos, yo estuve 5 años allá, y es bien extraño porque aquí tú eres puertorriqueño y ya, o sea, tú no eres ni puertorriqueño, uno va por ahí, ya, tú llegas a Estados Unidos y de repente tú eres una minoría. Ajá. Y te ven distinto y tú hablas con un acento y tú estás como que fuera de sitio, porque tú no eres exactamente de allí. Y yo estudié como que en Upstate New York, que no es, bueno, Upstate New York no es exactamente como que el Northeast, es como un poquito más Syracuse, es que tú estabas, ¿verdad? Syracuse, pero no es el sur tampoco. Y tú sientes la diferencia, hay una diferencia. Hay puertorriqueños allí que se acoplaron muy bien, yo no, pero pues Estados Unidos nos ve a nosotros como una minoría. O sea, que hay una cosa de racismo y pensar que vamos a tener los mismos derechos cuando básicamente para ellos somos mexicanos, porque tú vas por allí, cualquier persona que escuchen hablando español, ya rápido le están pidiendo el green card y lo que sea. Nosotros una vez, yo recuerdo, bueno, yo no estaba esa noche, pero entrando a una barra, unas amistades les pidieron el green card puertorriqueño. O sea, nosotros somos mexicanos para ellos. Y allí las minorías no tienen derechos iguales. Los blancos tienen derechos iguales, los negros no tienen derechos iguales, los mexicanos no tienen derechos iguales, aunque sean ciudadanos americanos. Exacto. Y eso es lo que vendría para nosotros. A nosotros nunca vamos a ser iguales, estados o no estados. Mira, y contando una anécdota en relación a dos anécdotas con lo que tú estabas hablando. Fefo, ¿tú te acuerdas de Ismael, no? Me acuerdo de Ismael. Pues Ismael una vez nos contó, no sé si te acuerdas de esto, que él vivió un tiempo en Texas y viene tejano y le dice... La historia de Texas, ¿cómo olvidar? Sí, tú dices, le dice en inglés. André, el Ismael es un pana de nosotros, blanco, ojos claros. Tú lo veías, se veía latino, pero blanco de ojos claros. El tipo se le acerca y le pregunta, oye, tú pareces judío. Y él le dice, no, yo soy puertorriqueño, en inglés. Y el tipo lo mira y le dice, what part of Mexico is that? Ismael se le alejó. Otra anécdota, fue esto yo lo escuché creo que en la radio, de que están en Estados Unidos jangueando y entonces vienen los padres, que sé qué rayo, le muestra su identificación y le dice, pero esto no es local, dame, ¿dónde está tu visa? Y literalmente lo que le da es una tarjeta Visa de crédito, no una visa tu green card, no, yo no sé de qué tú me estás hablando. Y entonces pagan por el walkie. Sí, aquí para hacer una deportación para la República de Puerto Rico. Y el tipo le dice, ¿pero qué República de Puerto Rico? Si Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, ¿no ves que en la licencia hay una bandera americana? No sé de qué tú estás hablando. El tipo lo iban a deportar cuando llega al cuartel y dice, ¿qué deportación a Puerto Rico? Si Puerto Rico es un cabrón territorio americano, no se puede deportar, es ciudadano de los Estados Unidos.
Sí, en Estados Unidos a mí o sea, no me sorprende, eso está cabrón, pero no me sorprende, pero a mí allí la obsesión con definirte de una raza, como que es bien importante para ellos poder ubicarte en una raza o de alguna procedencia o algo. A mí siempre pensaban allí que yo era del Medio Oriente, o sea, de distintos países, Irán, Irak, Palestina, Pakistán, India, lo que sea. Todo esto suena racista, pero todos los taxistas siempre pensaban que yo era del país de ellos, de Turquía o lo que sea. ¿En serio? Una vez uno que yo no me acuerdo de qué país era y me preguntó como, tú no eres de este otro país, ¿verdad? Y yo, no, yo soy de Puerto Rico. Y él, ok, porque la gente de ese país son, qué sé yo, un montón de... Una vez en una biblioteca un tipo me empezó a hablar, yo creo que era hindi, como que de India, y yo le seguía diciendo como que yo no, en inglés, pero le estaba diciendo que yo no sabía lo que él me estaba diciendo, como que me hablara en inglés. Y él seguía insistiendo hasta que se encabronó y se fue, porque yo creo que él pensó que yo era un hijo de alguien de India que no sabía nada de su cultura y que estaba completamente desconectado. Y se fue para el carajo encojonado. Yo como soy capurrio, cabrón, yo no sé. Se fue ofendido. Yo como vaca, no como tú. Y yo no quiero insinuar que en Puerto Rico no hay racismo, no hay discrimen, no qué sé yo, claro, ni qué, pero es una dinámica bien distinta allá y no sé, o sea, nos ven así. Nunca vamos a ser Estado. No lo vamos a hacer, porque ellos no nos quieren como Estado. Me acordé de otra anécdota de un profesor de la universidad de historia de Estados Unidos, de hecho, Marcelo Ocasio. Él nos contó que una vez cuando era joven, él es blanco, alto, colorado, que estaba en Nueva York en los años 70, creo que es, y se bajó a una estación de tren que no le correspondía. Pero puertorriqueño al fin, o sea, aunque sí tenemos nuestros discrímenes y todas las jodiendas, pero no está mal visto ver blancos y negros en un mismo lugar. Entonces va a esta estación en un momento donde están los Black Panthers bien activos y se le acerca este único negro de 7 pies, le dice en inglés, era blanquito, ¿qué tú haces aquí? Date la vuelta y vete. Y entonces pues así mismo él cogió y se fue. Porque dentro del imaginario del puertorriqueño, ir por ejemplo, nosotros que somos blanquitos, por decirlo, ¿verdad? De alguna manera, si vamos a la visa no pasa nada. Sí, podemos ver nuestros chistes racistas y ¿verdad? Que está mal y toda la cosa, y hay discrimen, lo hay en Puerto Rico. Pero no es lo que está diciendo Andrés. En Estados Unidos el discrimen es sistemático a unos niveles de segregación enorme. En Puerto Rico hay un poco de segregación, pero no es tanto como los Estados Unidos, donde es blanco y negro. Aquí hemos tenido al Sifu, al compañero panita de nosotros que hago el Spectro Show. Él lleva 5 años en Houston, Texas. Y él es negro, es puertorriqueño negro. Y él te puede contar un montón de historias de todo. Semanal recibe, él está en Texas y es negro y es puertorriqueño, ¿sabes? Sí, semanal. No, sorry, sigue. No, eso. Él sabe lo que es vivir 5 años ahí. Hay un discrimen que nosotros no vemos hacia nosotros, porque está pasando allá afuera y nosotros no lo vemos directamente, pero está pasando con todas las decisiones que se toman en torno a Puerto Rico en Estados Unidos. Y nosotros no lo vemos directamente. Cuando tú vas allá, tú lo ves. Y yo yo ni siquiera quiero decir que en Estados Unidos el racismo sea peor o mejor que aquí. Porque yo no sé, aquí hay cosas de raza que ni se hablan y yo ni domino el tema como para ponerme a hablar de eso. Pero como que yo no sé, porque aquí hay un montón de restaurantes chinos, por ejemplo, y yo no los veo, como que hay un montón de gente asiática y después tú no los ves en ningún lado. Loíza es un pueblo que es mayormente negro, o sea, hay cierta segregación que hubo y que todavía al día de hoy persiste. Hay un montón de cosas pasando, pero hay un montón de cosas entre medio que nosotros no necesariamente discriminamos, que hay. Yo creo que, por ejemplo, Fefo, si tú vas para Estados Unidos y tú no abres la boca, tú vas a estar chilling. Mira, yo iba mucho, yo tenía amistades en Nueva York para los 2010. Iba mucho a Nueva York y si yo no abría la boca yo pasaba como uno más, porque yo era hincha, ¿sabes? Mis facciones y qué sé yo, pues yo pasaba hasta que abría la boca y escuchaban mi acento y ahí, where are you from? Y ahí empezaba, sí. Yo no, y yo estoy seguro que a lo mejor los Antonio tampoco, porque somos como un poquito más oscuritos allí nosotros. Y con mi acento guayabín, olvídate. Y yo creo no sé quién es peor, si yo o él.
It is a consideration of my lifelong commitment. No sé qué ella dijo, sinceramente. Pero yo creo que aquí también la mayoría de los puertorriqueños, bueno, no debería decir la mayoría porque no sé, pero estoy seguro que hay un número bien grande de puertorriqueños que se han ido a Estados Unidos, donde han ido a Orlando o a Miami, donde tú Aquí no sí, tienes que aquí hablar sí. inglés en ningún lugar. Sí, Y a lo mejor Tampa, piensan que así es exacto. todo Estados Unidos y eso es una excepción, hasta en Florida, porque Florida no es un estado del sur bastante conservador. Sí. Mira, Estados Unidos es un país muy grande. La gente tiene que tener eso en consideración. Es el tercer país más poblado del mundo. Es el país, guste a quien le guste, el más poderoso políticamente hablando, económicamente hablando también todavía sigue teniendo empuje y militarmente hablando también tiene todavía su no como antes, no como en el siglo XX, pero todavía se posiciona como, ¿verdad?, un país bastante fuerte. La gente tiene que tener en consideración que Estados Unidos no es Nueva York, no es Kissimmee, no es Orlando, no es Chicago, que es donde, ¿verdad?, predominan los puertorriqueños en Estados Unidos, Massachusetts quizás. Estados Unidos es enorme y el racismo allá es, aquí hay racismo, no lo voy a negar, allá quizás el racismo sea diferente, pero es mucho más crudo como lo describe Andrea. Allá la obsesión con clasificarte con una raza, te ven y te dicen, no, tú eres, sí, naciste aquí, está bien, pero tú eres afroamericano, tú eres italoamericano, tú eres New Yorker, tú eres judío-americano. O sea, no como acá, que tú naciste en Puerto Rico, tú eres puertorriqueño. Pero mi papá es dominicano, tú eres boricua, olvídate de eso. Y si no te pueden clasificar allá, se vuelven un 8. Sí. Ellos no pueden bregar con eso. Tú tienes que ser algo. Sí. Voy, yo lo jodo. Yo soy un cabrón, eso es lo que yo soy. Así que es lo que tú eres tú. Tú no eres nadie. Y tú Pero con eso... Sorry, sigue. No, di lo que vas a decir porque voy a cerrar. Que a mí me da mucha risa cuando los stand-ups en Estados Unidos, como que yo creo que ya no hacen eso mucho, pero antes era bien común, que era como que, oh, my Mexican grandmother, qué sé yo ni qué, does this, white people do this, como que los negros hacen esto, los blancos hacen lo otro. Y había veces que yo lo escuchaba hablando y yo estaba como que, como que tu abuela negra hace eso, mi abuela hace eso, ella es blanca, ¿de qué carajo tú? Como que eso estaba hablando de abuela. Como que hay algunas cosas, o sea, hay diferencias culturales y no estoy diciendo que no las hay, pero hay algunas cosas que ellos las definen como que esto es de raza, esto es de raza, esto es de raza, y a veces que son cosas humanas. Pero exacto, el hecho de que ellos lo ven por ese filtro, todo, porque el racismo lo hay y hay consecuencias y todo eso es cierto, pero llega al punto que ya ellos ven hasta cosas por ese filtro que no necesariamente, como que hay algunas divisiones que ellos ven que yo creo que no necesariamente están ahí. Tienen como que, porque así es como es en la realidad allí, es así. Sí, el típico comentario de los negros dice, eso es tan blanco, o el blanco diciendo, eso es tan de negro, o eso es tan de, ¿qué es tan de qué cocho cuarto? Es lo que tú dices, somos humanos, eso lo puede hacer, no importa el color de piel que tú tengas. Oye, los chiquiestadistas allá, blanquitos todos también, Rosselló con sus ojos claros, Lefranc con su portecito, Mayita es la única que está ahí en media fuera de grupo, pero no mandaron a... ¿Cómo que se llama? La premisa es blanca, pero ese aspecto de latina que de hecho tiene facciones de árabe. Ponte a ver. Tiene los ojos bien grandes. El maquillaje, sí. José, sí, el maquillaje. Pero está bien, pero pasa, la pueden confundir con alguien del Medio Oriente. No, Ricky tiene facciones de huele bicho y está allí, o sea, eso no es... de huele y mamá, ¿no? O sea, sé que... Bueno, no mandar a una Nadia Venegas para allá, ¿entiendes lo que quiero decir? O sea, ajá, exacto. Puertorriqueños blancos, no. A representar. Sí, de hecho, Venegas fue la que dijo que la nieve iba a llegar. Sí, esa fue la que puso la bandera de Estados Unidos bien grande y como 7 bambalanes con armas largas, no sé si se acuerdan. Sí, claro que me acuerdo. Y mira, ¿cuál creen ustedes que es como el endgame de la premisa inarticulada con lo que ella está haciendo? Buena pregunta. Va a buscar. Yo tengo una teoría, pero quería ver qué piensan ustedes primero. Los PNPs, algo que tienen los PNP que lo tienen bien mangado es cómo dañarle la imagen a alguien y cómo lograr sacarlo de la política. O sea, lo probaron con Acevedo Vilá, lo lograron con Alejandro García Padilla, lo hicieron hasta cierto punto con Mariano Nogales, y con un montón más. O sea, y no tenlo por seguro que como esta mujer no está aportando a la causa del PNP, por más estadista que sea genuina, la van a descarrilar. Pero zumba tu teoría. Yo creo que, primero que nada, yo creo que hay gente como la premisa inarticulada, y yo creo que pasó con Lugaro, pasó con Natal, pasa con Eliezer Molina,
Estoy seguro que hay otros nombres más que podría pensar, pero no se me ocurren ahora. Como que personas que no tienen una trayectoria muy larga en la política, que son bien bocones, y que básicamente han descarrilado como que el para un lado, para el otro. Bebé, yo creo que es otra también, que a lo mejor que hay ahí. Que han como que le han descojonado el status quo que tenían los populares y los PNP. Y son personas que yo creo que maybe están conscientes, maybe no, de las consecuencias que vienen. Pero yo creo que por la razón que sea, lo hacen anyway. Y no necesariamente, yo no sé si son por motivos ideales, que de verdad quieren un buen Puerto Rico. A lo mejor algunos sí, a lo mejor otros no, yo no sé. Pero yo creo que eso es parte de lo que está pasando con... Yo creo que ella se está saliendo definitivamente del plan de los PNP. Yo creo... Y esto es tirando teorías locas, pero yo creo que la movida de ella es moverse para Proyecto Dignidad. Porque ella está diciendo mucho que la estadidad no es únicamente de los PNP. Es algo que ella está diciendo mucho. Y ella es bastante conservadora. Yo estoy seguro que sus fans son bien conservadores, porque mucho de lo que ella hizo fue un nombre hablando en contra de las feministas, en contra de lo del estado de emergencia, de todo eso. Yo creo que ella está como que preparándose para hacer una movida a Proyecto Dignidad y moverse a esa base PNP que la siga y fragmentar el PNP más todavía y entonces darle un boom a Dignidad. Y eso sería un éxito. Teoría. No solo eso, sería un también... éxito. Eso sería un éxito, perdóname, Fefo, que te interrumpí. Sería un éxito cabrón para el Proyecto de Dignidad, porque el viejo es popular, César Vázquez. Bebe es independentista, y con esta sería el trío perfecto. Sí. No, que bien idealista, porque la veo, maybe es todo show y no es real, pero por lo menos de la manera que ella se expresa, me suena como una persona que de verdad cree en la estadidad. Sí. Y que de verdad está tratando de hacer un push real. Porque yo creo que los PNP y los populares les conviene mucho el status quo, porque esa es la dinámica de ellos. Un PNP, un popular, y la plataforma es que uno va a traer la estadidad y el otro va a defender que estamos como estemos. Si logramos la estadidad, los dos partidos se joden. ¿Qué van a hacer ellos entonces? Ahora mismo ellos están bien cómodos. A la que ese jueguito cambie, ellos se jodieron todos. Sí, porque el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista desaparecerían. Sería entonces el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Exacto, y ahí se van a fragmentar porque los PNP hay de los dos. Exacto. Ahí no hay... Así y los populares son estadistas de closet, así que... El trabajo de ellos depende de que esto no se resuelva. Igual que el trabajo de la Real Academia de la Lengua Española está en quitar y poner la CH del abecedario cada cantidad de años. Como que... Bueno, Fefo, ¿tienes algo último que decir para irnos? Sí, iba a decir algo. No, que precisamente estoy de acuerdo con lo que dice Andrés, porque la premisa buscó el foro perfecto, que fue un programa de radio cristiano. ¿Sabes? Dio a entender entre líneas de que por ahí es que se iba a tirar para Proyecto Dignidad. Como que voy a explotar esta bomba, pero va a ser en un programa de radio cristiano para ir haciendo la camita para los próximos moves, porque yo no creo que ella esté en serio en quedarse. Bueno, ella ya dijo que deberían desmantelar a estos. Pero no va a renunciar, lo dijo. No dijo que iba a renunciar, tampoco el gobernador tomó acción, dijo que iba a analizar el informe que ella tiró y que iba, ¿sabes?, a tomar cartas en el asunto después de analizarlo, pero todo eso se quedó como que en el aire. Yo pienso que pues se puede ir para el Proyecto de Dignidad, pero yo voy más conspiración adentro, y yo pienso que también ella puede formar un partido estadista independiente con su corillo y empezar, y entonces fragmentar aún más lo que es el PNP. Es una posibilidad, pero si ella es inteligente, porque ella ya tiene una base de electores, porque demostró que tiene una base de electores en esta elección especial. Y que es de ella, que no está atado al PNP, yo creo. Que se va a mover con ella para donde ella se vaya. Exacto. Y súmale que ya el Proyecto de Dignidad tiene también una base electoral. Sí, pero muy sólida, de hecho. Dignidad fue nuestro guayete en predicciones aquí en el podcast, que dijimos que esto iba a ser debut y despedida, y sacó 88,000 votos. Y Gabriel tenía razón, Gabucho. Él dijo, tengan cuidado con esa gente, que esa gente se va a quedar y va a ser un peligro. Y acuérdate, Rodríguez Bebe fue la segunda senadora que más votos sacó, detrás de María de Lourdes de Santiago, y la diferencia entre ellas dos no son mucho tampoco. Sí.
creo que 40,000 votos entre una y la otra, así que nada, con eso la otra explicación, la más simple, que la que no es una conspiración tan compleja, es nada más que esto sea todo un plan del PNP para añadir una complicación más y que la gente no sepa si pensar en la estadidad o en Luma o la deuda o lo que sea. También, porque al final aquí una todo el mundo forma de más o menos entretenernos. sale ganando. Sí, porque no le han caído, dentro de todo no le han caído tan fuerte a ella. Le sacaron lo del indulto y más o menos quedó ahí. Ella ha hecho unas acusaciones bien serias y el PNP no, de cierta manera está un poquito callado. Bueno, Rivera Chat tiró un buenos días y dijo, Corillo, básicamente no dónde se enfoquemos por esta loquita, vamos a seguir con nuestros ideales, con nuestra lucha por la estabilidad, por los derechos de los trabajadores, vamos a enfocarnos. Pero Mariano Nogales le tiró mucho más fuerte y esta premisa inarticulada es un threat mucho más grande al PNP con lo que está haciendo ahora mismo que lo que Nogales nunca fue. O sea que eso, no sé, una de las dos. Bueno, que sigan allí con... Bueno, así de brutos son. Que sigan con sus cartulinas y sus Sharpie. Mira, yo voy a ellos. Sigan ahí sus 51 minutos, que yo estoy seguro que mira el reloj, van 45 minutos y pichean. Sí. Bueno. Señores, con eso concluimos entonces el episodio de hoy de Patreon Exclusive. ¿Verdad? Agradecido siempre con Keira Joan, Melissa Meléndez, Luis Martí y Ricardo Torres, que nos ha apoyado desde que empezó el Patreon. Así que muchísimas gracias para ustedes. Esto es para ustedes. El primer Patreon el primer episodio exclusivo para Patreon. Vamos a hacer uno mensual. Estuvo bueno, me gustó. Sí, estuvo buenísimo. Así que esto es para ustedes, ¿verdad? Que tenemos un poquito abandonado la página porque tenemos solamente los after show y no siempre lo hacemos. Pero nada, esto será entonces hasta el próximo mes. Y a nosotros probablemente nos ve la semana que viene a las 9 de la noche. ¿De qué vamos a hablar? Probablemente de humo otra vez o de la deuda o cualquier de estos revoluciones que están pasando en el país. Así que nos vemos, corillo. Chequeamos. Gracias. Gracias.